Y mira, estamos viendo que ya se está conectando nuestro querido maestro, el mero petatero, don Juan María Naveja de Anda. Juanma, ¿cómo estás? Qué gusto poderte saludar, maestro y amigo. Pues con el gusto de estar participando en un proyecto en donde ustedes se están comprometiendo a seguir con lo que han venido haciendo por tantos años, Gustavo. Ya son muchos años en los cuales han trabajado en diferentes proyectos y en la trinchera donde los pongan. Eso a mí me parece muy reconocible, y creo que esto es mi felicitación para ustedes y el gusto de compartir imagen y audio. ¿Cómo la ves? A ver, Caro, dile algo a Juanma. Muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio. Qué gusto saludarle, qué gusto vernos ya físicamente, bueno, por lo menos en la pantalla. Ya habíamos escuchado, o yo ya había escuchado sus participaciones con Gustavo en otras ocasiones. Y Juan María Naveja, por favor, estamos con el alma en un hilo. ¿Qué va a pasar ahora con Rusia, Ucrania, Estados Unidos? Estamos a la puerta de una tercera guerra mundial. Vamos para la cuarta, porque muchas dicen que la tercera guerra mundial fue en Afganistán, esta intervención de Estados Unidos en Afganistán tantos años. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos esperar? Claro, qué gusto saludarte. La verdad es que quien diga en este momento o prediga lo que va a pasar está equivocado, porque estamos ante una situación inédita y que va a ser difícil poder hacer pronósticos. Y si es una guerra mundial, no sería como lo que fue la Primera o la Segunda Guerra Mundiales, en donde era una confrontación directa. Hoy tienen mayor peso otro tipo de decisiones, por ejemplo, las económicas. Por supuesto, una guerra como lo que se está presentando en la zona entre Ucrania y Rusia, ahí es, digamos, el teatro de la guerra, por ponerle un nombre, ¿no? Por ponerle una definición. Pero ayer creo que la gente se preocupó de más. Me da la impresión inclusive de que el presidente Biden contribuyó de alguna manera a esto, y Biden realmente estaba refiriéndose a lo que estoy diciendo. Es una guerra mundial por los alcances que va a tener, no tanto porque se esperen bombas nucleares. Sí hay que advertir que un error en estas circunstancias puede generar otro tipo de conflictos. Pero vamos platicándole a la audiencia qué es lo que está pasando, de qué estamos hablando. Estamos hablando de dos países que se encuentran confrontados, y esos dos países, uno es una potencia mundial como es Rusia, y es Rusia con un presidente que no está conforme con lo que hace muchos años se decidió de disolver la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que desapareció cuando estaba Gorbachev gobernando en la Unión Soviética. Eso nunca le ha gustado. Él era en ese tiempo un agente del Kremlin, un agente pues secreto, por así decirlo, y su trayectoria lo fue llevando de una manera vertiginosa y sorpresiva, porque no se le veían los tamaños para llegar a la presidencia. Sin embargo, pues ya parece que lo que te tiene predestinado el futuro, pues se va consolidando hasta que llegó a presidir Rusia. Él no está conforme, y lo dijo ayer. De hecho, ayer fue un día fundamental en todo esto. ¿Por qué fundamental? Porque dio un paso hacia adelante. Primero, diciendo que no estaba de acuerdo con la disolución de la Unión Soviética. Y segundo, un aspecto muy relevante, diciendo que Ucrania no existe, que fue un invento, cuando eso es falso, porque Ucrania es una localidad muy importante en la historia de la Unión Soviética. Pero bueno, finalmente así lo ve Vladimir Putin, es la manera en que ve la existencia de Ucrania. Para él, ideal sería anexionar todo Ucrania, como se anexionó Crimea en 2014, un territorio que le había sido asignado a Ucrania desde los tiempos de la Unión Soviética, y que bueno, en 2014 se lo anexionó. Pero cuando se provocó eso, también aparecieron dos territorios ocupados. ¿Qué son estos territorios ocupados? Bueno, la zona de Donbass, que es el este de Ucrania. En esta localidad, en Donbass, hay dos, ahora ya repúblicas, que son Luhansk y Donetsk. Allí radican ciudadanos
que vivieron la Unión Soviética y que son prorrusos, es decir, ellos no están contentos con pertenecer a Ucrania y por lo tanto están contentos con la idea de que Rusia los apoye. Esto ha sido muy singular porque, por un lado, Rusia tiene unas 190,000 tropas en la frontera con Ucrania y han venido justificando que están haciendo ejercicios militares junto con uno de sus aliados que también tiene frontera, que es Bielorrusia. Entonces, estos ejercicios militares le han dado el pretexto a Putin para poder llegar con todas estas tropas. Pero lo que ha sucedido es que estas dos localidades de los territorios ocupados han venido provocando, han venido generando choques y no le gustó para nada a la comunidad internacional la toma de esta decisión, en principio porque en 2015 se firmaron lo que eran los tratados de Minsk, y esto es en Bielorrusia. Se firmaron estos tratados en los cuales se acordó que los territorios ocupados nunca serían convertidos en países independientes, como ahora lo acaba de determinar Vladimir Putin. Entonces, con lo que ocurrió ayer, le dio al traste. Por eso, claro, Gustavo, el irnos con mucha cautela es lo siguiente. Cuando toma esta decisión, la comunidad internacional ya no le gustó. Y les pongo el ejemplo de lo que sucedió ayer en Naciones Unidas, en donde se reunió el Consejo de Seguridad que por el momento preside Rusia y que no tuvo, por ejemplo, la simpatía de China, que es un aliado de Rusia, pero que en este caso pues no le gusta la idea de declarar repúblicas independientes por el asunto de Taiwán. Entonces vean cómo se va conformando todo esto. Por lo que toca a Rusia, lo que más le importa es que Ucrania no llegue a incorporarse a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es el escudo de Europa Occidental desde la Segunda Guerra Mundial. Y no le gusta la idea porque entonces dice que ya tiene al enemigo de vecino. Y lo que argumentan los países de Europa es que cada país tiene derecho a tomar sus decisiones, porque Putin lo que alega es que otros países de la ex Unión Soviética, como Lituania, Estonia, Letonia, ya se incorporaron a la Unión Europea y a la OTAN. Entonces siente que lo están arrinconando y esta es su posición. Ya ha habido reacciones muy fuertes por parte de Alemania, de Gran Bretaña y por supuesto de Estados Unidos. Lo que decía ayer el presidente Biden era que era inminente, y él lo ha venido diciendo desde el principio, que estaba preparándose para atacar. Lo ha venido sosteniendo todo el tiempo el presidente Biden y parece que el tiempo le va dando la razón de que de alguna manera la estrategia de Putin era atacar directamente a Ucrania. Y ahora lo que estamos esperando como una posibilidad de que se le dé una calma a todo esto es la reunión de pasado mañana entre el secretario de Estado Antony Blinken y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en donde van a abordar todos estos temas. Y bueno, pues cabe esperar que se le dé un bajón a toda esta situación, pero por lo pronto las negociaciones que venía realizando el presidente de Francia, al parecer se han contenido, no han seguido avanzando como se esperaba. Por eso, claro, la respuesta es ¿qué va a pasar? No sabemos. Hay que ver qué tipo de sanciones van a aplicarle a Rusia desde lo que se está hablando de suspenderles el sistema SWIFT, que es el que permite hacer transferencias, el cerrarle la puerta a los hidrocarburos, porque hay que tomar en consideración que Rusia y Ucrania son los principales abastecedores de granos y de gas a Europa. Entonces, esta es la forma en que se van relacionando todos los países y por eso esta conflagración tiene alcances, tintes mundiales. Interesantísimo. Y mira, yo creo que es, bueno, primero, gracias por darnos esa explicación y ponernos el contexto histórico, porque bueno, como bien decías, Ucrania pertenecía a esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el famoso, la URSS que decíamos, ¿no? Cuando estábamos en la secundaria. Ahora, Juan María Naveja, tanto Rusia como Ucrania han estado en el panorama político de los Estados Unidos literalmente desde que Donald Trump toma la presidencia y ahora con Biden, ¿no? Primero se hablaba de esa colusión rusa, después se hablaba de corrupción con Ucrania por parte
el hijo de Biden, etcétera, ¿no? Son dos entidades pues muy importantes, no nada más para la política de los Estados Unidos, sino, como decías tú, en la producción de hidrocarburos, en la producción de gas, etcétera, no solamente para Europa, también para los mismos Estados Unidos. ¿Debería Estados Unidos apoyar de manera irrestricta a Ucrania o deberíamos irnos con un poquitito de pies de plomo? Porque sabemos que Ucrania pues también es un estado con mucha corrupción. Es un país donde la corrupción ha estado dominando por muchos años. ¿Qué debería hacer Estados Unidos, número uno, para evitar que haya, pues que haya trancazos, ¿no? Que haya un conflicto bélico? Y segundo, cómo salir bien librados siendo Estados Unidos el líder del mundo libre para que lo siga siendo, ¿no? Bueno, pues como estás comentando, Gustavo, aquí hay que recordar primero el antecedente. Hay una vinculación muy cercana de Ucrania con Estados Unidos y recordarán ustedes cómo el expresidente Trump acusaba al hijo del presidente Biden de tener negociaciones con una empresa y con el gobierno de Ucrania. Y como tú dices, Gustavo, Ucrania está entre los países con mayor corrupción porque ha sido muy difícil. Ahora, con el presidente Zelensky, ha habido un rompimiento de todo esto y una búsqueda de un cambio radical. ¿Qué es lo que está sucediendo en todo esto? Que el liderazgo de Estados Unidos es estratégico por la posición que tiene Ucrania. Eso es lo que le preocupa precisamente a Rusia, que Ucrania está en una posición muy importante para Europa y para los Estados Unidos. Entonces, no le queda otra al presidente Biden que ser un mediador, que intervenir, pero él ha advertido que difícilmente lo harán a través del envío de tropas. Esto ya vimos que se están enviando 8,000 soldados, pero llegan a bases en Europa, como Alemania, allí se instalan y le corresponde a la OTAN tomar decisiones de una posible incursión. No se puede escapar, Estados Unidos ya tiene demasiados vínculos, aparte, pues es el actor principal en la OTAN, entonces no tiene escapatoria. Muy diferente, por supuesto, a lo que fue Afganistán, a lo que fue Irak. Aquí tendrá que ser una maniobra más diplomática, tendrá que ser una manera más por la vía de las sanciones que de hecho ya ha experimentado con Rusia, pero igual tendrá que ser de una manera muy negociada porque del otro lado está una potencia que es Rusia y con mucha cautela, pero con la simpatía de China que tiene un gran peso en todo esto. Por ello es que se han estado participando los líderes de todos estos países, como acaba de hacer una declaración muy fuerte Boris Johnson, el primer ministro británico, también censurando la declaración de repúblicas de estas dos localidades. Lo mismo está haciendo Alemania, y miren que Alemania es fundamental en todo esto, porque Rusia abastece a través de gasoductos a Alemania. Y de hecho, por eso el segundo gasoducto no se ha abierto, está la amenaza de seguir estableciendo sanciones. O sea, todo esto, Gustavo, nos va presentando un panorama en el que todos los países van a tener alguna participación, alguna manifestación. Veamos, por ejemplo, ayer en el Consejo de Naciones Unidas estaba México, y México hizo un comentario llamando a la negociación, a evitar la conflagración. No hizo una condena, por cierto, alrededor de todo esto, pero al estar participando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, evidentemente tienes una participación. O sea, por eso lo que decía Caro hace un momento, estamos ante una situación de guerra, y de qué dimensiones, pues solamente el derrotero de los tiempos nos va a marcar hasta dónde esta puede convertirse en una guerra con mayores dimensiones. Estaba leyendo aquí en el chat, por cierto, si tiene preguntas o comentarios, aproveche. Tenemos a Juan María Naveja de Anda platicando con nosotros de esta crisis que se está viviendo en Europa del Este con Rusia y con Ucrania. Pregunta Tony, ¿por qué se impusieron sanciones a esos dos estados si fue Rusia quien los declaró naciones independientes y no ellos mismos? Dice, las sanciones debieron ser para Rusia. No entiende esa parte, Tony. Bueno, en el caso de Rusia, Rusia ya tiene sanciones desde antes de esta problemática. ¿Pero por qué? Porque quien está haciendo el reconocimiento es Rusia. Y
lo que está haciendo el mundo, porque pues, solamente está Rusia hasta este momento, los demás países lo que están haciendo es no reconocer la existencia de las dos repúblicas como lo hizo Rusia. Y lo que está haciendo el caso del gobierno de Estados Unidos es tomar la determinación de no establecer relaciones de ningún tipo con estas dos repúblicas. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, desconocer, más que sanciones, es simplemente ni te veo ni te oigo. Ese es el mensaje que está dando Estados Unidos ante el rompimiento, porque les recuerdo, estuvieron de acuerdo en los tratados de Minsk, en donde había el compromiso de dejarlos como territorios ocupados y no como repúblicas reconocidas por un país. Correcto, ahí está la explicación, mi querido Tony. Ahora, hablemos de la postura del presidente Joe Biden. ¿Cómo ves a Biden en su posición directa con Vladimir Putin? ¿Es una posición más negociadora, más conciliadora? ¿Es una posición de más poder? Si puedes comparar, por ejemplo, a Trump con Biden en esta relación tan particular, tan complicada con Vladimir Putin. Al presidente Trump no le gustaba enfrentar los escenarios internacionales. Él era muy contundente. Recuerden que chocó con algunos aliados estratégicos como Alemania, chocó con la OTAN reclamando que hicieran los pagos correspondientes, en lo cual no estaba mal el presidente Trump, porque hay países que no pagan la cuota que les corresponde y Estados Unidos sí cumple. Hay países que son muy cumplidos en sus pagos de cuotas y otros grandotes que no hacen. En eso tenía la razón el presidente Trump, pero no se le daba el escenario internacional. Tenía una simpatía, no lo negó, con Vladimir Putin, y la relación entre ellos fue muy cordial. Acuérdense cuando hasta le regaló un balón y que estuvo, tenían una relación de entendimiento, no había una relación de poder. Ahora, como tú dices, estamos hablando de un presidente Biden que tiene una mayor visión del mundo, porque el haber sido senador tantos años y vicepresidente en 2 periodos le dio todo el bagaje que tiene él de conocimiento en el mundo, particularmente en Ucrania. Ucrania es un lugar que él visitó con frecuencia, tiene una visión internacional y está más en una negociación de poder, porque se suponía que a instancias, ese es el gran fracaso ahora de Macron, que él estaba negociando todo para reunir a Putin con Biden, y Biden respondió que solamente se reuniría con Putin si no había una incursión de parte de Rusia. En este momento, el presidente Biden seguramente no contempla ningún encuentro, a menos que en la reunión que tengan el secretario de Estado y el canciller ruso lleguen a un acuerdo en esos términos. Pero en este momento le han salido bien las cosas a Biden, no le ha ido mal en la negociación. Creo que él ha tenido desde el principio ese señalamiento de que Rusia va a invadir Ucrania, no lo ha dudado, y pues el tiempo le ha venido dando la razón. Creo que no sé qué tanto vaya a tener una influencia interna, Gustavo, porque internamente el estadounidense ve las cosas de manera muy distinta, pero sí podemos decir que dentro de todo este desbarajuste que hay, Biden ha tenido un sobresaliente, digamos. Ok, mira, ese comentario está interesante para que nos platiques. Dice Alex Vidal Martínez, dice, Alemania es un actor importante en este conflicto, no solo por recibir o comprar gas a los rusos, sino también porque durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes invadieron a la Unión Soviética y eso costó la vida a unos 20 millones de soviéticos. Dice, quizá eso esté poniendo freno a los alemanes por su remordimiento histórico. ¿Tú crees que hay algún remordimiento histórico de Alemania en relación con los rusos? No, es más de necesidad. Recuerden ustedes que Alemania tardó mucho tiempo en integrar un ejército. Alemania es un país que después de la Segunda Guerra Mundial no simpatiza con la conformación o ataques, y bueno, pues es una lección aprendida después del drama que efectivamente vivió. No, lo que está sucediendo aquí es la situación del gas. Pues nada más piensen ustedes que hay 2 gasoductos, uno que tiene mucho tiempo operando y un segundo que atraviesa precisamente la vecindad entre Rusia y Alemania. Entonces, esa codependencia, o más bien dependencia de Alemania por el gas, por los granos,
lo lleva a tomar decisiones, pero no están siendo fáciles, porque recuerden ustedes que hace 15 días estuvo el canciller de Alemania reunido con el presidente Biden y ahora está haciendo señalamientos, también fue a Rusia y está marcando una constante posición firme del lado de la OTAN, pero sí, aquí lo importante será ver qué tanto se van a comprometer y esa es la parte en la cual tenemos que ir observando cómo evoluciona el conflicto. Pregunta Milcar, dice, si no le ha ido mal a Biden, entonces ¿por qué estamos al borde de una guerra? Si estamos al borde de una guerra, ¿no estaremos quizá exagerando un poco? Bueno, hay una guerra ya porque pues ya se dio este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia directamente. Las dos repúblicas reconocidas están en otra tesitura. A ver, no nos vayamos. Eso no se trata de demócratas y republicanos. A ver, no se trata de si Biden hay que fregárselo nomás porque es demócrata. No, si ya, oye, Gustavo, ¿cuánto tiempo? Ya tenemos más de un año criticando a Biden. ¿Qué es lo que espera? No, aquí en este caso es cuestión diplomática, es cuestión estratégica. Aquí hay que analizar otro tipo de situaciones geopolíticas y económicas para tomar en consideración. A ver, la guerra, fue lo primero que dije, que la guerra no la esperemos con bombazos. Puede causar tanto o más daño una decisión económica. Imagínate quitarle los alimentos a un país, Gustavo, por ejemplo, ¿no? O quitarle la llegada de recursos económicos o el intercambio comercial con otras naciones. No, ahora las guerras se juegan en otro terreno. ¿Cómo afectaría, pregunta José García, a Estados Unidos si llegara a haber un conflicto armado en Ucrania con los rusos? Todo depende del grado que alcance, ¿no? O sea, ahorita veamos, por ejemplo, los combustibles, para tomar un tema que le está doliendo mucho al estadounidense en este momento. Oye, el barril de petróleo está carísimo. Exactamente, entonces se dispara el barril de petróleo, se disparan las gasolinas en Estados Unidos, pero a ver, ¿ya se fijaron cuánto está subiendo el gas? Porque también, o sea, son decisiones que si no se van midiendo, pues entonces Estados Unidos es un país que tiene reservas petroleras, pero tiene que ser muy estratégico en la forma en que los consume. Entonces, una lucha de esta naturaleza, por ejemplo, si Rusia y Ucrania frenan la entrega de granos, por ejemplo, del trigo, ya estás afectando a países que se van en cadena, que no alcanzan a tener el abastecimiento para poder hacer otro tipo de productos. ¿En cuántos productos incide el trigo? Este es el tipo de guerra en el que nos encontramos, Gustavo. Por eso les decía que nos alcanza a todos una guerra ya en forma entre Ucrania y Rusia. Difícilmente vamos a ver que se manden tropas por miles de Europa. No, difícilmente vamos a ver eso. Lo que sí podemos ver es un choque entre las fuerzas de dos países que es muy dispareja, porque mira, por ejemplo, Ucrania tiene unos 200,000 efectivos, 200,000 soldados. Rusia tiene 800,000, Gustavo. O sea, es totalmente dispareja. Y si te vas por las armas con que tiene uno y otro, pues son igualmente dispares. Entonces no hay la manera. Rusia, de hecho, ha argumentado que Estados Unidos está apoyando a Ucrania en la producción de una bomba atómica, lo cual, pues, los ucranianos, como tú decías, ya no quieren que eso sino salir de la ratonera. Lo que quieren es resolver este problema. Dice Elba, excelente tema que nos preocupa a todos. Pues sí, precisamente por eso estamos platicando con Juan María Naveja de Anda, que es un analista político de excelsitud. Ahora, quiero preguntarte, Juan María, el factor Emmanuel Macron, ¿sí es un factor Emmanuel Macron? ¿Tiene liderazgo en Europa o está batallando hasta para convencer a sus propios paisanos en Francia? Bueno, mira, Francia, por su propio peso específico, es un país que tiene una gran influencia, pero es un país que ha jugado de una manera muy rara en las guerras. Recuerden ustedes cómo su participación en la Segunda Guerra Mundial fue estratégica, pero también con muchas reservas. O sea, la forma en que al general Ike le estuvo conteniendo de alguna manera cuando De Gaulle le dice que no puede brindarle su apoyo porque sería darle el poder que nunca ha tenido un ser humano, dijo ni Julio César, porque se suponía que Eisenhower iba a tener el control de las fuerzas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia,
y era lo que decía De Gaulle, que no podían darle tanto poder a un solo hombre. Ahora, en el caso de Macron, está utilizando todo su poder, pero ha tenido momentos en que no han sido tan afortunados, y tomemos en cuenta otra cosa. Él es un buen político, es un hombre que entiende muy bien la problemática, pero tiene también elecciones en puerta. Claro. O sea, Macron está ante el reto de buscar su reelección, y que, bueno, tiene que buscar la manera de que su participación en este conflicto le dé buenos bonos en beneficio de Francia. Y entonces ahí tendremos que ver cuál es el impacto de Francia con esta lucha que se está presentando. ¿Cuál es la lectura que tú le das a un personaje como Vladimir Putin? ¿Es un nacionalista ruso? ¿Es un tipo más globalista? ¿Realmente está interesado en su pueblo como el pueblo ruso? ¿O le interesa más trascender a nivel internacional? Mira, Putin es el tipo más difícil de definir, es un tipo enigmático, es difícil de advertir. Tuve oportunidad de leer el libro del último zar, así se llama, y te habla cómo la trayectoria de Putin lo va perfilando como un tipo que era oscuro, un tipo que no era abierto, hasta que se va convirtiendo en un verdadero rockstar. En Rusia tiene simpatizantes porque ha llegado hasta a cantar, tocar el piano, aparecer haciendo ejercicio, o sea, es un Recuerda tipo... aquella foto a caballo con el torso desnudo, ¿no? Así es, o sea, él es un tipo que se ha sabido vender muy bien cuando empieza a utilizar trajes de diseñador perfectamente cortados a su cuerpo. Todo esto le va dando un perfil completamente diferente de lo que era. Él no esperaba llegar a ser primer ministro, en su vida se imaginó, pero la vida lo fue llevando, y él es un tipo convencido de la potencia que era la Unión Soviética. Entonces, él está tratando, y es que ahorita estamos hablando de Ucrania, Gustavo, pero en otro momento hemos hablado de Georgia, no de Georgia, de Georgia, la ex república soviética, hemos hablado de Ucrania, hemos hablado de Bielorrusia, de situaciones en torno a países que antes pertenecían a la Unión Soviética, y que él estaría encantado de ir regresando a la madre patria, a todos estos países que alguna vez estuvieron unidos. Entonces, él está jugando la suya, la de Rusia, el poder, el alcanzar la posibilidad de ser una potencia al nivel de Estados Unidos y China. Le queda mucho para llegar ahí, sí es una superpotencia, pero no al nivel en donde se encuentran en este momento Estados Unidos o China, y depende de las dos potencias para muchas decisiones. Eso lo sabe el propio Putin, y él va jugando sus cartas de una manera muy clara. Mira, para mí este reconocimiento de las dos repúblicas era uno de sus objetivos, porque ya le está comiendo otro pedazo a Ucrania, ya le comió Crimea, ahora le está comiendo otros dos pedazos, porque serán dos repúblicas aliadas y dependientes completamente de Rusia, por lo que estamos observando. Y lo que decíamos, China no los va a apoyar. Entonces, ¿quién va a darles todo el respaldo para que puedan tener cubiertas las necesidades más elementales de los habitantes de esa zona del este de Ucrania, Gustavo? Ok. Ahí te va una pregunta polémica. Si estuviera Trump en el poder, ¿estaría actuando igual Putin o sería distinto? No, yo creo que igual, o sea, la relación entre Putin y Trump estaba alejada de este tipo de cosas. O sea, la verdad, más bien hay que preguntarnos si el presidente Trump estaría actuando como el presidente Biden. Esta sería la parte... ¿Qué estaría haciendo Trump? ¿Qué estaría haciendo Trump hoy si fuera presidente? Yo creo que estaría tratando de defender al mundo civilizado, como así se le llama a esta zona del mundo. Creo que, o sea, podrás criticarlo mucho, pero no cabe duda que es un patriota, ¿no? O sea, yo no puedo ubicar a Donald Trump como un mal estadounidense. O sea, como político tiene muchos defectos, como observador del mundo tenía muchas limitaciones, pero allí hubiera sido necesario que contara con un secretario de Estado que tuviera los elementos suficientes. Pero y así de incierto como es Putin, sería de incierto el presidente Trump,
porque recuerden ustedes que el regreso de tropas no se consolidó como lo quería el propio presidente. Entonces, también Trump entendía que la fuerza de Estados Unidos también habría que conservarla y no dilapidarla. Yo creo es especular mucho, porque entonces allí los defensores del expresidente van a salir a defenderlo y van a salir a denostar al presidente Biden. Afortunadamente, pues lo que estamos viendo es que Estados Unidos está saliendo con unos buenos argumentos y luchando porque sea de menores consecuencias lo que está pasando en esa zona del mundo. Angelino Lara pregunta, ¿se podría definir a Putin como el Hitler de la actualidad? No, No sé, muy que sea diferente. muy aventurado, ¿no? Son muy diferentes, sanguinarios los dos. Pues acuérdate que ha habido muertes muy oscuras que nunca se han aclarado, ha habido envenenamientos que uno no entiende cómo se han dado, ataques en contra de la oposición. O sea, sí, o sea, no se va a contener, pero difícilmente podríamos ubicarlo con una persona tan desquiciada como Hitler. No, en este caso, Putin conoce el mundo, sabe cómo jugar las reglas y no da pasos más allá de lo que pudiera causarle un problema muy serio a su país. No lo veo ni remotamente cercano a un Hitler. Nada que ver, ¿no? Ok. Juan María Naveja de Anda, bueno, sigamos, ya nos quedan unos cuantos minutitos para platicar contigo. Estamos muy contentos de poder contar con tu apoyo en el análisis de este asunto de Rusia y de Ucrania. Pero si nos pudieras platicar un poquitito de lo que esto puede traer como consecuencia para México, si es que hay alguna consecuencia con México. ¿Cómo es la relación entre la administración de la 4T con Ucrania, si hay alguna, y también con Rusia? Bueno, México tiene sede diplomática en Kiev. De hecho, la semana pasada ya hubo una movilización de mexicanos a una zona más segura de Ucrania. Hay unos 200 mexicanos en Ucrania y solamente unos 40 aceptaron la oferta de la embajada, que actuó tardecito, pero finalmente actuó, hay que reconocerlo. Entonces, en el caso de Ucrania hay una delegación diplomática, por lo tanto existen relaciones entre los dos países. En el caso de Rusia, López Obrador empezó cercano, de hecho tuvo una buena entrevista con Putin, supuso que iba a ser mejor. Recordarás, Gustavo, que allí se vio con la adquisición de millones de vacunas Sputnik. México fue un comprador muy importante, pero Rusia no le cumplió en tiempo y cantidad en abastecimiento de las vacunas. Al final ha venido ya fluyendo, pero pues con la desventaja de que el Sputnik no es reconocida por la Organización Mundial de la Salud, y para una gran cantidad de mexicanos esta vacuna no les permite ingresar a los Estados Unidos, a quienes tienen que presentar la prueba de la vacuna. ¿Y cómo afecta? Igual, exactamente igual que como está afectando a todo el mundo, con el impacto de los precios de los hidrocarburos. México es un gran importador de granos, Gustavo. México no es autosuficiente en maíz, por ejemplo. Depende mucho de Estados Unidos y de otros países que le venden a México los granos indispensables. Por lo tanto, sería exactamente lo mismo con ese tipo de efectos. Y en el terreno diplomático, pues ahora le corresponde tener una posición clara en el Consejo de Seguridad. A veces se da con algún... Ayer, por ejemplo, me llamó la atención que no estuvo el embajador titular, que es Juan Ramón de la Fuente, y estuvo la embajadora alterna de Naciones Unidas. No la entendí en una sesión tan importante como fue la de ayer. Entonces, México tiene una importancia económica, geoestratégica por su vecindad con Estados Unidos, y política porque pues es un país que tiene un peso también en la esfera internacional. Muy bien, desde Las Vegas, comenta Alexander Acosta, dice buen trabajo, un abrazo desde Las Vegas, un abrazo para ti también, Alexander. Estamos en época de elecciones. Este año 2022 es un año crucial para los demócratas si quieren conservar el control tanto del Senado como del Congreso, sobre todo del Congreso, creo yo. Esta crisis puede incidir negativa o positivamente en la intención del partido del burrito de continuar en el control de ambas cámaras, Juan María.
Va a depender más de lo económico, Gustavo. En este momento la población está muy impactada, pues traemos un 7% de inflación. ¿Qué marca eso? Que los productos están subiendo de precio. Entonces, recordemos que la economía es la que tiene mayor peso en las decisiones electorales del estadounidense. Los demócratas tienen que preocuparse por eso, pero pues traen tantos frentes abiertos, tantas fricciones entre ellos mismos, que los pronósticos no les están siendo favorables. El presidente Biden anunció que iba a visitar prácticamente todo el país en busca de votos, pero también recordemos que las intermedias regularmente le dan la espalda al partido en el gobierno. Por lo tanto, yo creo que van a tener que esperar que haya un buen desarrollo, un buen desenlace de este problema entre Ucrania y Rusia, pero sobre todo un mejoramiento en el mercado interno. Creo que esa es la parte fundamental para los demócratas, porque pues de lo contrario estaremos viendo cómo se fortalecen los republicanos y ya estaremos viendo si crece la figura de Donald Trump, si no se le atraviesa un impedimento judicial, que también por ahí hay que tomarlo en consideración, que puede quedar impedido el expresidente para participar en la elección del 24. Todo esto hay que tomarlo en consideración, a pesar de que estamos ahora apenas en la intermedia. Mira, interesante este comentario de Andrés Manuel Muñoz, no es Andrés Manuel aquel, es Andrés Manuel de acá. Dice, al parecer Putin esperó la orden de invadir Ucrania después de los Juegos Olímpicos. Esto demuestra la buena relación entre China y Rusia. Ahora podrá China encontrar el camino para invadir Taiwán. ¿Cuál sería la postura de Estados Unidos? Fíjate, son dos de las némesis de los Estados Unidos, ¿no? China y Rusia. De hecho, si recuerdas, Gustavo, lo que siempre dijo el gobierno del presidente Biden fue que Rusia esperaría hasta el término de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, porque además hubo un encuentro en Beijing entre Xi Jinping, el líder chino, y Vladimir Putin previo a los Juegos Olímpicos. Recordemos que Estados Unidos y varios países hicieron un boicot diplomático a los Juegos, mandaron sus deportistas, pero no funcionarios, no hubo una representación diplomática de varios países. Eso no le gustó evidentemente a China, lo sintieron como una especie de desaire. Ahora bien, lo que comentamos, en el caso de Taiwán, al contrario, China lo que está viendo es que hubiera la posibilidad, imagínate que Estados Unidos dijese, no lo va a hacer, pero que dijese, reconocemos la independencia o como República Taiwán, como lo están haciendo en el caso de Rusia, con estos dos territorios ocupados, pues no le gustaría para nada al gobierno de China. Entonces, esta es una de las razones de lo que se ha venido presentando. Sí hay una buena relación entre China y Rusia, pero China juega lo suyo. China tiene su propio camino, su ruta de la seda, que es lo que está abriendo el comercio hacia África, parte de Europa, y esas partes no le gustan mucho a Rusia porque le está robando, por así decirlo, parte del mercado. Oye, volviendo al asunto de lo interno acá en Estados Unidos y las elecciones intermedias, ¿cómo ves en general al presidente Biden haciendo, pues no sé si un pequeño análisis después de que fue elegido hasta el día de hoy, su administración en general, y si lo ves más fuerte que cuando ganó o más débil? Las encuestas dicen que sus niveles de popularidad sí están realmente por el piso. Sí, ha bajado mucho la popularidad del presidente. Afganistán le pesó muchísimo, Gustavo. El tema de las guerras en Estados Unidos tienen una gran influencia en el ánimo de los ciudadanos. En Afganistán se cometieron errores, el presidente conocía muy bien la problemática, sin embargo, esas escenas en donde se veía a personas abandonadas, el suponer, o si fuera real, que estadounidenses se estaban quedando sin la protección, el hecho de que los talibanes asumieran todo el control después de 20 años de estar peleando contra ellos. El presidente Biden tiene muy buenas razones, pero no han pesado en el ánimo de los ciudadanos. Luego viene la parte económica que le ha dado algo de aire el manejo de la pandemia. Sin embargo, pues no perdamos de vista que hay una buena cantidad de antivacunas que no simpatizan con los procedimientos que se han seguido. Hay gobernadores como el de la Florida, como el de Texas, que tienen la vista puesta
en la presidencia de los Estados Unidos y han estado jugando la suya. Y todo esto ha debilitado al presidente porque pues lo va enfrentando todo eso. Luego, la crisis migratoria no se ha acabado de resolver. No hay una solución a un problema que se suponía iba a cambiar con el presidente Biden. Entonces, yo creo que Biden tiene estos frentes abiertos que le han gastado mucho y que vamos a establecer que en los próximos meses va a depender de que aumente el empleo, que mejoren las condiciones económicas y que haya productos, Gustavo, porque hemos llegado al extremo de que falta hasta la leche de fórmula, algo que ha informado Univisión con mucha profundidad y que nos lleva a que esta falta de insumos está en todo el país. Hay un gran problema de poder completar las cadenas de producción que se han interrumpido con esta pandemia. Y vaya que sí, es muy, muy cierto. Ahora, el factor Kamala Harris, ¿es factor Kamala Harris o se ha convertido en un personaje, digamos, anodino de la política de los Estados Unidos? Fíjate que yo me pregunto hasta qué grado ha sido contenida por el propio presidente. Yo te pregunto, Gustavo, ¿cuál vicepresidente recuerdas que haya tenido un peso específico? Vete a Mike Pence, pues realmente lo borraba Donald Trump. El propio Biden, era Obama quien jugaba todas las cartas de esa manera. En el caso de el vicepresidente con Clinton, ni siquiera pudo ganar la elección, la perdió con Bush hijo, en medio de toda la controversia que tú quieras, pero podemos ir viendo cómo los vicepresidentes no tienen tanto peso. Sin embargo, yo lo sigo creyendo que Kamala es una mujer brillante, ustedes la conocen mejor que yo, pues la tuvieron muchos años en la Procuraduría, la tuvieron como una gente que fue exitosa y no de embalde ganó con tanta facilidad el Senado de los Estados Unidos. No sé si esté contenida por el propio presidente o si no tenga los oficios indispensables para resolver. Es un problema bien serio, porque lo que le dieron de responsabilidad fue solucionar la crisis migratoria, pues esto no es tan fácil, porque pues, estamos viendo cómo ha ganado la problemática con la gran cantidad de migrantes. Fíjate, Gustavo, hemos hablado en el espacio anterior, hablábamos de que había migrantes de 91 países tratando de entrar a Estados Unidos, o sea que no era tan sencillo como resolver el Triángulo del Norte con Honduras, Nicaragua y Guatemala, El Salvador y Guatemala. Se trata de un problema de otro tipo de soluciones que no están tan fáciles y al alcance de los gobernantes en turno. Dice Magali Laguna, Biden es un desastre, así lo pone con mayúsculas. Nada bueno ha hecho. Estaba leyendo unas estadísticas y creo que nos va a quedar un minutito para platicar un poco de eso, para que te extiendas bien, Juan María. Le llaman en inglés un shift, un cambio del latino que ya no es automáticamente demócrata, que más o menos, digamos, está dividido entre los dos partidos, un 50-50. Puede afectar, podemos ahora sí verdaderamente ser un factor los hispanos en la toma de decisiones y en la elección de gobernadores o de presidente. Bueno, ya en la de Biden hubo una mayor presencia, hubo una mayor influencia. Sin embargo, sigue siendo un ciudadano que no vota en la cantidad y en la forma que se puede. O sea, todavía podemos ver que dentro de los latinos, Gustavo, el cubano es un ciudadano muy participativo, participa mucho y su simpatía es prácticamente republicana. Entonces, ahí es en donde empiezan a establecerse ciertos equilibrios. A mí me llamaba mucho la atención que cuando se dio el triunfo de Trump, incluso hubo grupos de mujeres hispanas que estaban con Trump, no estaban con Hillary. Y posteriormente hemos visto los latinos simpatizantes de Trump. O sea, sí hay un movimiento, no suficiente. Yo sigo creyendo que los demócratas tienen un mayor peso en cuanto a la participación de los hispanos, de los latinos. Sigo creyendo que siguen dominando. Vamos a ver qué es lo que sucede. Estaba escuchando una información muy importante, que en esta redistritación que se está haciendo
son los demócratas los que van a salir ganando, porque podrían tener 11 posiciones más que los republicanos, que son los que han estado influyendo para que se haga una nueva modificación a la geografía electoral del país. Entonces, por eso todo esto va a determinar qué tanto los hispanos, los latinos son participantes de un momento tan crucial como el que va a ser en unos meses la elección de noviembre, porque la conformación de las cámaras va a determinar la suerte del 24, porque hay muchos proyectos que han sido frenados o proyectos sustanciales del presidente Biden que han sido contenidos porque la minoría republicana ha tenido los votos por esa ventaja tan magra como la que tienen los demócratas en la Cámara, en el Senado. Entonces, bajo estas circunstancias, primero que nos la creamos, Gustavo, porque pues el problema es, si no vas a votar, no puedes seguir diciendo que eres la minoría que puede tener la mayor influencia. Por lo pronto, hay buenas noticias, ¿no? A mí me parece que esta designación a la corte de esta abogada de origen mexicana nos manda mensajes de que sí se puede tener una posición importante, y más cuando hay gente de talento, gente brillante, como ocurrió esto en California apenas esta semana, Gustavo. Muy bien. Juan María Naveja, una última pregunta, porque ahora sí ya se nos acaba el tiempo. La señora Pelosi, ¿se va a reelegir o no se va a reelegir? Pues mira, le gusta mucho lo que está haciendo. Va a depender mucho de cómo quede la conformación de la Cámara. Veíamos con cierto escepticismo que continuara en el actual periodo. Sin embargo, lo logró, lo consiguió. Mira, depende de quién, si llegan una buena cantidad de nuevos, pudiera ser, pero en este momento ha sabido manejar la disciplina. Yo creo que en el caso de la señora Pelosi va a depender más el momento en que ella sienta que ya se debe de retirar, y bueno, pues como están las cosas, yo veo difícil que quiera irse, que quiera regresar a California a descansar, Gustavo. No se ve con ganas. ¿Qué edad tiene? 81 años tiene la señora Pelosi, ¿no? No sé si llega a 80, pero por allí anda. Por allá anda. Sí. Por allá anda, sí. Hablando de sangre nueva en la política, ¿no? Bueno, una última, ya, esta sí es, te prometo que es la última. Yo sé que es difícil, ya nos lo has estado manejando, pero ¿qué va a pasar en las próximas 24, 48 horas en ese conflicto? ¿Se va a despresurizar esto o va a seguir creciendo la presión y eventualmente vamos a ver presencia militar rusa en Ucrania? Hoy se supone que entra el trabajo de sanciones en contra de Rusia. Entonces vamos a ver qué tipo de sanciones le imponen. La tensión va a permanecer, mientras no exista un regreso de las tropas de Rusia efectivo. Imagínate, están 190,000, no es cualquier cosa, 190,000 efectivos están en la frontera. Entonces, lo que va a suceder en esa situación, o lo predecible, es que en los próximos días se mantenga la tensión hasta que se den pasos reales de una solución al conflicto. Mientras tanto, pues mira, hace una semana teníamos optimismo de que pudiese evitar el problema, y nos sale Putin con la declaración de ayer que le da pues un incendio al problema que se estaba presentando. Entonces vamos a depender mucho de la reunión que tengan el jueves próximo los representantes de cada país, para ver si podemos aspirar a un cese en el conflicto. Ojalá así sea. Juan María Naveja de Anda, invítanos por favor a leerte, a seguirte en redes sociales, invítanos a tu Facebook Live que haces, que está muy, muy concurrido. Pues ahí estamos en Facebook como Juan María Naveja Comunicación. Tenemos un Facebook Live a las 8:30 de la noche, tiempo del Centro de México, de lunes a viernes, y allí todos los días estamos tratando de alimentar alguna información, particularmente en tiempos en que en México la democracia está viviendo un momento muy complicado. Los periodistas agredidos todos los días por el presidente de la República, y que por esa razón pues estamos tratando de mandar algunas señales. Estamos igual en Twitter como Juan María Naveja, en TikTok, en Instagram, y pues me da mucho gusto recibir el saludo de toda la gente de por allá de Los Ángeles, Gustavo. Y que te lean. Estás Así es. en Milenio. Cada 15 días, ¿no?
No, Cada 15 días estoy en El Economista. Este Economista. jueves estaré publicando, así que también la invitación es para que nos lean ahí en el periódico. Mi querido Juan María Naveja de Anda, maestro y experto, bueno, maestro porque fuiste mi maestro y de muchos más allá en la Universidad en Guadalajara. Te agradezco mucho este tiempo, es el segundo programa que hacemos. Tuvimos todavía más respuesta en vivo hoy que el día de ayer, eso nos tiene realmente muy, muy emocionados ante la posibilidad de que podamos seguir teniendo este diálogo libre con toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias por ayudarnos a amamantar este bebé, Juanma. Con mucho gusto, un saludo y muchísima suerte, que no la necesitas, Gustavo, eres un profesional en todo esto. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Juan María Naveja. Hasta siempre, hasta luego.